Tres mujeres solas, perdidas en una tierra extraña, rodeadas por el hambre, la muerte y el silencio de Dios. Pero una de ellas tomaría una decisión tan radical, tan peligrosa, que cambiaría para siempre la historia de Israel. Esta es la historia de Ruth, la extranjera que contra todas las probabilidades descendió a lo más profundo de la miseria y emergió como la bisabuela del rey más poderoso de Israel. Una historia oscura, donde una sola noche pudo destruirlo todo. En la época de los jueces, una era dominada por el caos, la violencia y el abandono espiritual. Una familia huyó desesperada de la hambruna. Lo que encontrarían al otro lado de la frontera sería aún peor: muerte, desolación y un destino que parecía sellado para siempre. Pero en medio de una tragedia silenciosa, una mujer decidió desobedecer al miedo. Ruth, una joven moabita, eligió un camino que ninguna lógica humana explicaría: seguir a su suegra hacia una tierra hostil, sin protección, sin futuro, sin nombre. Lo que Ruth no sabía es que este acto de lealtad absoluta la llevaría a una noche cargada de riesgo, ambigüedad y peligro. Una noche en la que su vida y la historia entera pendían de un hilo. Pero antes de llegar a ese momento, todo comenzó con una decisión tomada muchos años atrás, en Belén, casa del pan. Se había quedado vacía, sin migajas, cubierta por el polvo de la sequía. Elimelec, un hombre de Judá, esposo de Noemí, tomó la decisión desesperada de emigrar. Empacó lo esencial, tomó a su esposa y a sus dos hijos, Malón y Quilión, y se dirigió a Moab. No era una migración por aventura. Era una huida aterradora de la inanición, una confesión de que incluso el pueblo de Dios no podía sustentarse en la tierra prometida. El camino hacia Moab era largo y espiritualmente peligroso. Los moabitas eran descendientes de Lot y adoraban a dioses paganos como Quemos. Mudar su tienda a Moab significaba dejar atrás la comunidad, la fe y la relativa seguridad de Judá. Se adentraban en un territorio donde su identidad sería puesta a prueba. Pero el hambre no da tregua. El estómago rugiente anula la fe. Así, con el corazón encogido, esta familia cruzó la frontera, prometiéndose que sería solo por un tiempo. El exilio en Moab pronto se convirtió en una trampa. La necesidad de escapar de la hambruna se transformó en una tragedia profunda que desmanteló el núcleo familiar. Apenas se habían asentado cuando el primer golpe fatal cayó sobre Noemí: la muerte de Elimelec, su esposo y proveedor. Noemí quedó viuda y extranjera, dependiente de dos hijos jóvenes en tierra idólatra. Este evento significó no solo pérdida emocional, sino colapso financiero y social. En esa época, la seguridad de una mujer dependía enteramente de su marido o de sus hijos varones. Los años pasaron, 10 años en total. Sus hijos Malón y Quilión, buscando establecerse, tomaron esposas moabitas, Ruth y Orfa. Este matrimonio con mujeres extranjeras representaba una profunda mezcla cultural y religiosa. La vida parecía haber encontrado una precaria estabilidad, pero el destino tenía reservados más golpes. La fragilidad de la existencia humana se manifestó con crueldad indescriptible. Ambos hijos, Malón y Quilión, también murieron. ¡Qué dolor! 3 ataúdes en 10 años. Noemí se encontró en la posición más desoladora, viuda de su esposo y de sus 2 hijos, junto a 2 nueras extranjeras en tierra hostil, sin perspectiva de futuro. La tragedia es tan palpable, el silencio de Dios tan ensordecedor, que la narración se vuelve un lamento fúnebre. Es aquí, en el abismo de esta pérdida triple, donde entendemos el peso del sufrimiento de Noemí y sus nueras, 3 mujeres despojadas de todo sustento. Si usted ha sentido alguna vez que la vida le ha arrebatado todo,
que cada paso solo lo lleva a una pérdida mayor y que la esperanza se ha extinguido, le invito a que se suscriba a este canal y nos acompañe en esta profunda reflexión sobre la resiliencia y la redención. Noemí, ahora completamente sola, salvo por sus dos nueras, no tenía razón para quedarse en Moab. La noticia de que la hambruna había cesado en Judá fue la única chispa de luz. Noemí tomó la decisión de regresar a Belén. Sin embargo, en un acto de amor y realismo brutal, reconoció que no tenía nada que ofrecer a Ruth y Orfa. Les rogó que regresaran a sus casas paternas, a sus madres, pidiendo a Dios que les concediera descanso y seguridad. Las tres mujeres lloraron amargamente en el camino. Orfa, después de un profundo conflicto emocional, se despidió con dolor, besó a su suegra y regresó a su pueblo moabita. La decisión de Orfa fue dolorosa, pero lógicamente comprensible. Ella eligió la tradición familiar sobre la lealtad arriesgada, pero Ruth no. Ruth se aferró a Noemí con una tenacidad feroz que desafiaba toda lógica. Noemí intentó persuadirla por última vez, señalando el ejemplo de Orfa. Aquí se reveló la diferencia radical de carácter y fe entre las dos moabitas. Donde Orfa vio un final y regresó, Ruth vio un puente hacia un destino desconocido. La declaración de Ruth no fue un simple apego emocional, sino un voto de lealtad radical y absoluta. No me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Que el Señor me castigue si no es la muerte lo único que nos separe. Este voto fue un juramento ritual que involucraba al Dios de Israel, al que Ruth no había conocido en Moab. Fue una renuncia pública a todo lo que había sido, su familia, su tierra, sus costumbres, sus dioses. Ruth se despojaba de su identidad nacional para abrazar la identidad más incierta, ser una viuda extranjera en Israel. Esta decisión era incomprensiblemente peligrosa. Renunciaba a un nuevo matrimonio seguro en Moab y se exponía al rechazo, la pobreza extrema, la posible explotación en Belén. Su lealtad no era solo hacia Noemí, sino hacia el Dios de Noemí. Ella apostaba su vida entera a una promesa de comunidad y un Dios que solo había visto a través de la vida quebrantada de su suegra. Este acto de hesed, bondad o lealtad inquebrantable fue tan profundo que silenció a Noemí. Al ver que Ruth estaba firmemente decidida, Noemí dejó de insistir. El silencio de Noemí no fue de alivio inmediato, sino de aceptación sombría. Ella sabía que el camino sería duro, pero la presencia de Ruth era un consuelo inesperado. Finalmente, las dos viudas reanudaron su camino hacia Belén. La llegada a la ciudad sacudió los cimientos de la pequeña comunidad. Cuando llegaron, toda la ciudad se conmovió, y las mujeres se preguntaban, ¿no es esta Noemí? La conmoción era doble, por la visión de una mujer que había huido llena y regresaba vacía, y por la presencia de una extranjera, una moabita, a su lado. La gente no podía creer la transformación de Noemí, que había dejado Belén con esposo e hijos, y regresaba despojada de todo, una sombra de sí misma. Este choque cultural y el escrutinio público aumentaron la tensión del regreso. Noemí, sintiendo el peso de su tragedia y la percepción de que Dios la había castigado, respondió con tristeza devastadora que definió su nueva identidad. No me llaméis Noemí, que significa agradable, llamadme Mara, que significa amarga, porque el Todopoderoso ha actuado con gran amargura contra mí. Salí llena, pero el Señor me ha hecho volver vacía. Este cambio de nombre fue más que una declaración emocional.
Fue un acto de desesperanza teológica. Ella creía que Dios la había abandonado y reducido a la nada. Ruth permanecía en silencio al lado de Mara, observando la hostilidad sutil y el asombro abierto de la gente. Ella era el rostro de la pobreza, la extranjera, la que no pertenecía. Habían llegado al comienzo de la siega de la cebada, lo que significaba alimento. Pero ellas no tenían tierras, ni dinero, ni un hombre que las defendiera. Su futuro era precario, dependiendo enteramente de la caridad. Su única opción era la humillación diaria de mendigar sustento en los campos, una forma de vida que las ponía al borde del peligro social y la inanición. Este fue el sombrío escenario que recibió a la valiente moabita y su amargada suegra en la ciudad que llevaba por nombre Casa del Pan. La necesidad física era inmediata. Aunque Noemí estaba sumergida en la amargura, Ruth no se permitió la desesperación pasiva. Ella entendió que la supervivencia dependía de su acción inmediata. La ley mosaica había establecido el derecho de la rebusca o gleaning, una norma que obligaba a los dueños de los campos a no cosechar hasta los bordes, dejando restos para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Esta era la única tabla de salvación legal para las dos mujeres. Ruth se acercó a Noemí y le propuso: «Déjame ir al campo y recoger espigas detrás de aquel a cuyos ojos halle favor». Esta solicitud no era un acto de valentía inocente, sino un paso deliberado hacia el riesgo extremo. Ruth, como mujer joven y moabita, se exponía a la humillación, el acoso y el abuso en los campos. Los campos eran lugares de trabajo duro y de hombres rudos, donde una mujer desprotegida era vista como presa fácil. A pesar de los peligros, la necesidad obligó a Ruth a poner su vida en manos de extraños. Ella salió y se dirigió a los campos circundantes de Belén. Era la hora de la siega de la cebada. Ella no eligió un campo al azar. Dios, en su providencia silenciosa, la guió sin que ella lo supiera, a la porción de tierra que pertenecía a un hombre llamado Boaz, un hombre importante, rico y fundamentalmente un pariente de Elimelech. Este encuentro crucial no fue una coincidencia, sino un movimiento del destino que preparaba el escenario para la redención. Ruth empezó a trabajar arduamente, doblando su espalda bajo el sol, siguiendo de cerca a los segadores, recogiendo las pequeñas cantidades de cebada que habían caído. Su labor era diligente, su postura humilde, y su presencia pronto llamó la atención. Boaz, cuya reputación de hombre piadoso resonaba en Belén, llegó al campo desde la ciudad para supervisar la cosecha. Su saludo a sus trabajadores, «Que el Señor esté con vosotros», y la respuesta de ellos, «Que el Señor te bendiga», establecieron un tono de fe y respeto. En medio de este escenario, Boaz notó a la mujer extranjera. Su presencia era inusual, pero su dedicación innegable. La pregunta de Boaz al capataz fue directa: «¿De quién es esa joven?». El capataz respondió con una explicación detallada: «Ella es la joven moabita que regresó con Noemí de los campos de Moab». Ella dijo: «Permítame recoger y juntar entre las gavillas detrás de los segadores, y ha estado aquí desde la mañana hasta ahora sin descansar casi nada». Esta descripción fue crucial. Boaz comprendió que Ruth no era una simple mendiga, sino la mujer leal que había abandonado todo por su suegra israelita. Boaz, movido por el espíritu de la ley y el relato de su bondad, se acercó a Ruth. Sus palabras no fueron de reprimenda, sino de protección y favor inesperado. «Escucha bien, hija mía. No vayas a recoger espigas a otro campo, ni te vayas de éste, sino quédate aquí junto a mis criadas. Mira bien dónde están segando y síguelas.
He mandado a mis criados que no te toquen, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que han sacado los criados. La orden de protección de Boaz era una respuesta directa al riesgo real que Ruth enfrentaba. En un mundo donde el abuso era común, la palabra de Boaz actuaba como un escudo. Este primer encuentro entre la moabita desposeída y el terrateniente piadoso marcó el punto de inflexión donde la providencia comenzó a operar abiertamente. La reacción de Ruth a este favor fue de profunda gratitud y asombro. Ella cayó sobre su rostro, se postró en tierra y le preguntó: ¿Por qué he hallado favor a tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? La palabra clave era extranjera. Ruth no se engañaba sobre su estatus social. Ella era una forastera, una moabita, históricamente excluida de la Asamblea de Israel. El reconocimiento de su condición le dio la oportunidad de escuchar la respuesta más reconfortante que podía esperar. Boaz le respondió: «Se me ha contado todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo, y cómo has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, y has venido a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu recompensa sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte». Estas palabras le otorgaron protección inmediata y la validaron espiritualmente. Boaz no solo la vio como una extranjera necesitada, sino como una mujer que había buscado refugio bajo las alas del Dios de Israel. Él reconoció el profundo acto de fe implícito en su voto a Noemí. Para Ruth, este momento fue un bálsamo en el alma. Recibió no solo comida y seguridad, sino dignidad. Boaz la invitó a participar de la comida con sus segadores, dándole grano tostado en abundancia. Ruth comió hasta saciarse, y el resto lo guardó para llevarle a Noemí, mostrando que su lealtad se mantenía firme incluso en la abundancia inesperada. El favor continuó. Boaz instruyó a sus jóvenes trabajadores: «No la avergoncéis, y permitidle que recoja espigas, incluso entre las gavillas, y no la reprendáis. Y además, sacad algunas espigas de las gavillas y dejadlas caer para que ella las recoja, y no la regañéis». Esto significaba que Ruth no solo tenía permiso para rebuscar, sino que Boaz estaba aumentando intencionalmente la cosecha que ella podía llevarse, transformando la humillación de la mendicidad en una provisión abundante. Ruth continuó trabajando hasta la noche, y cuando desgranó lo que había recogido, encontró que era una efa de cebada, una cantidad significativa. Al regresar a casa, el contraste entre la amargura de Noemí y la evidente provisión que Ruth traía era chocante. Noemí preguntó: «¿Dónde recogiste hoy? ¿Y dónde trabajaste? Bendito sea aquel que se ha fijado en ti». Ruth le contó de su encuentro con Boaz. La reacción de Noemí fue un relámpago de esperanza que rompió la oscuridad de su amargura. «Bendito sea él del Señor, porque no ha abandonado su bondad hacia los vivos y los muertos». Noemí exclamó que Boaz es pariente nuestro, uno de nuestros redentores, o Goel. Este término era la clave. Significaba pariente cercano con el derecho y la obligación legal de redimir a un miembro de la familia, de comprar una propiedad vendida y de casarse con la viuda de un pariente fallecido para perpetuar su nombre. La esperanza de Noemí, que había estado muerta, resucitó al darse cuenta de que la providencia había guiado a Ruth directamente a la única persona que podía redimirlas de la miseria.
¿Qué esperanza puedes encontrar hoy, incluso cuando solo tienes migajas para sobrevivir? Coméntalo ahora. La revelación de la existencia de un pariente redentor transformó la estrategia de supervivencia de Noemí en un plan de redención total, meticuloso y arriesgado. De inmediato, Noemí instruyó a Ruth para que se mantuviera trabajando en el campo de Boaz durante toda la cosecha, asegurando su protección y sustento. Ruth obedeció fielmente, trabajando junto a las criadas de Boaz y viviendo bajo su protección. La diligencia de Ruth consolidó su reputación no solo como una trabajadora incansable, sino como una mujer de carácter intachable. A medida que la cosecha llegaba a su fin, Noemí elaboró el plan que llevaría la historia a su clímax dramático: la noche en la era. Ella sabía que el tiempo de la recolección era el tiempo propicio, ya que Boaz estaría celebrando y durmiendo cerca de su grano para protegerlo. Noemí entendió que no podían depender de la caridad indefinidamente, sino que debían forzar la mano del Goel para que cumpliera su obligación. El plan que Noemí reveló a Ruth era audaz, socialmente peligroso y cargado de ambigüedad cultural. «Mi hija, ¿no debo yo buscarte un lugar de descanso para que te vaya bien?» Noemí no buscaba un simple esposo para Ruth, sino un descanso, seguridad, protección y un futuro a través del proceso de redención. Las instrucciones eran detalladas: lávate y úntate perfume, vístete tus mejores ropas. Baja a la era, pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Cuando él se acueste, fíjate en el lugar donde se acuesta. Entonces ve, levanta la manta de sus pies y acuéstate allí. Él te dirá lo que debes hacer. Esta orden era el punto de máxima tensión. La acción de acostarse a los pies de un hombre en la oscuridad de la noche era inherentemente sugerente y podía malinterpretarse fácilmente, arriesgando la reputación de Ruth y la de Boaz. El plan de Noemí exigía una obediencia ciega y una valentía extraordinaria. Ruth se preparó para la noche que podría salvarlas o destruirlas. Ella se lavó, se perfumó y se puso sus mejores ropas, dejando atrás el polvo del trabajo diario. El acto de vestirse con sus mejores galas simbolizaba que no iba simplemente a trabajar, sino a buscar el destino, la seguridad, el descanso prometido. Una vez lista, se dirigió a la era. Era la hora de la siega de la cebada, y el ambiente estaba cargado de sol y polvo. Ruth siguió las instrucciones de Noemí al pie de la letra. Observó discretamente mientras Boaz comía y bebía, satisfecho por el fruto de su trabajo. Boaz, cansado por el día y reconfortado por la comida, se acostó a dormir junto a un montón de grano. La noche cayó densa sobre la era. Para Ruth, cada paso en la oscuridad era un riesgo monumental. Su reputación, su seguridad física, su vida, todo pendía de un hilo. Con el corazón latiéndole fuerte, Ruth se acercó sigilosamente al lugar donde Boaz dormía. El momento requería precisión y nervios de acero. Levantó cuidadosamente la manta que cubría los pies de Boaz y se acostó allí. Esta acción era deliberadamente simbólica, no era una invitación a la intimidad, sino una súplica, una demostración de sumisión y una petición de protección. «Soy tu sierva, y estoy bajo tu cuidado». Horas después, a medianoche, ocurrió el momento de máximo suspense. Boaz se despertó sobresaltado. Se estremeció, sintiendo una presencia extraña. Se volteó y he aquí que había una mujer acostada a sus pies. El sobresalto de Boaz debió haber sido total. En la oscuridad, con el corazón acelerado, preguntó con voz baja y tensa: «¿Quién eres?». La respuesta de Ruth, tranquila pero cargada de significado, fue la clave de toda la escena. «Yo soy Ruth, tu sierva».
extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres un pariente redentor. Esta no era una simple petición de matrimonio. Era una solicitud formal de redención a través de la ley del levirato, utilizando el lenguaje de la protección y la obligación. El borde de la capa simbolizaba la protección matrimonial y legal, la misma protección de la que Boaz había hablado días antes. Ruth estaba pidiendo a Boaz que se convirtiera en el cumplimiento humano de esa bendición divina. Boaz, al oír la voz y comprender la gravedad de la situación, se calmó. La reacción de Boaz ante esta petición arriesgada es crucial para entender su carácter piadoso. Él no se indignó, no la acusó de indecencia ni se aprovechó de su vulnerabilidad extrema. Por el contrario, la bendijo con palabras de profundo respeto. Bendita seas del Señor, hija mía, has mostrado mayor bondad, hesed, al final que al principio, al no ir en pos de los jóvenes, sean ricos o pobres. Boaz alaba su elección. Ruth, joven y probablemente hermosa, podría haber buscado un matrimonio con un hombre joven, pero ella eligió el camino de la responsabilidad para asegurar el linaje de su difunto esposo y proveer a Noemí. Boaz estaba profundamente conmovido por el sacrificio que Ruth estaba dispuesta a hacer. Él le prometió solemnemente que haría por ella todo lo que le pedía, porque toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. La reputación de Ruth, forjada en la diligencia en los campos y su lealtad inquebrantable a Noemí, la había precedido. La gente de Belén, a pesar de su estigma inicial como moabita, ahora la respetaba por su carácter. Sin embargo, Boaz también reveló el obstáculo que se interponía en el camino de la redención total. Ciertamente, yo soy tu pariente redentor, pero hay un pariente más cercano que yo. Boaz no podía actuar impulsivamente. El orden legal dictaba que el pariente más cercano tenía la primera opción y la primera obligación. Si Boaz hubiera tomado a Ruth sin pasar por el proceso legal, habría incurrido en deshonor social y legal. Boaz la protegió del peligro de la noche y del juicio social. Quédate aquí esta noche y por la mañana, si él quiere redimirte, bien que te redima. Pero si no quiere redimirte, juro por la vida del Señor que yo te redimiré. Duerme hasta la mañana. La tensión de ese momento debió haber sido casi insoportable. Ruth había hecho su parte. Ahora dependía de la ley, de la decisión de un pariente anónimo y de la promesa solemne de Boaz. Ruth permaneció acostada a sus pies hasta la mañana, pero antes de que fuera posible reconocer a alguien con la luz, Boaz la despidió, asegurándose de que nadie supiera que una mujer había estado en la era, protegiendo así la reputación de Ruth, la de Noemí y la suya propia. La discreción de Boaz, su sentido del honor, era tan importante como su riqueza. Antes de enviarla de vuelta a casa, le dio una última y generosa provisión. Mide 6 medidas de cebada y ponlas sobre ti. Y él se las puso. Ruth regresó a Belén antes del amanecer, llevando sobre sí la pesada y simbólica carga de las 6 medidas de cebada, que no solo era alimento, sino una promesa y un testimonio silencioso. Cuando llegó a la casa, Noemí la recibió con la pregunta más importante. ¿Cómo te fue, hija mía? La ansiedad de Noemí era palpable. Ella sabía el riesgo que había tomado al enviar a Ruth a la era. Ruth le contó todo, desde la pregunta de Boaz hasta su promesa de actuar como redentor, si el pariente más cercano se negaba. También le mostró la cebada, explicando que Boaz se la había dado diciendo: «No vuelvas vacía a casa de tu suegra». La cebada era la prueba física de que la audacia había dado fruto, de que Boaz había aceptado su súplica y se había comprometido a actuar.
Noemí, que había pasado de la amargura a la esperanza, ahora mostraba una sabiduría pragmática y un conocimiento de la ley y el carácter de Boaz. Le dio la instrucción final, una de paciencia confiada. Siéntate quieta, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que haya terminado el asunto hoy mismo. La fe de Noemí en Boaz era absoluta. Ella sabía que Boaz era un hombre de palabra, que valoraba el honor y la justicia, y que no permitiría que el destino de Ruth y el nombre de su difunto esposo quedaran en el aire. La atención se concentró ahora en el portón de la ciudad, el lugar donde se resolvían todos los asuntos legales y sociales. La suerte de Ruth, de Noemí y el legado de Elimelech dependían ahora de un encuentro público que Boaz prometía resolver antes de que cayera la noche. ¿Te has sentido alguna vez atrapado por la incertidumbre, esperando un milagro que dependa de la acción de otra persona? Comenta: yo espero la redención. Fiel a su palabra, Boaz no perdió tiempo. Se dirigió al portón de la ciudad, el lugar que funcionaba como la corte de justicia, la asamblea pública y el centro de los negocios. Se sentó allí a esperar. El destino de Ruth no sería decidido a puerta cerrada ni en secreto, sino públicamente ante los ancianos de la ciudad, en un acto que garantizaría la legalidad y la honorabilidad de la transacción. La providencia operó a favor de Boaz. No tuvo que esperar mucho. El pariente redentor más cercano pasó justo en ese momento. Boaz, con la autoridad que le confería su posición, lo llamó con respeto. «Oye, fulano, ven acá y siéntate». El hombre se sentó. Boaz entonces reunió a 10 de los ancianos de la ciudad, la cantidad necesaria para formar un tribunal legal, y les pidió que se sentaran como testigos. Con todos los presentes, Boaz procedió a exponer el caso, comenzando con la tierra, que era la parte más fácil de la transacción. Noemí, que ha regresado de los campos de Moab, está vendiendo la porción de tierra que era de nuestro hermano Elimelech. Boaz ofreció al pariente más cercano la primera opción. Si él quería redimir la tierra, debía hacerlo. El pariente más cercano, atraído por la posibilidad de adquirir más tierra, respondió de inmediato: «Yo la redimiré». Esta respuesta momentánea pudo haber sido aterradora para Ruth y Noemí, pues significaba que el pariente estaba dispuesto a tomar la propiedad. Pero, ¿estaría dispuesto a tomar a Ruth? Boaz, que había planeado su movimiento con astucia y justicia, introdujo entonces la condición crucial de la redención. En el día que adquieras el campo de mano de Noemí, tú también adquieres a Ruth, la moabita, la viuda del difunto, para levantar el nombre del difunto sobre su heredad. La ley del Goel no solo trataba de la propiedad, sino de la preservación del linaje. Redimir la tierra significaba la obligación de casarse con la viuda para tener un hijo que heredara la tierra en nombre del difunto. Este requisito transformaba la adquisición de propiedad en una pesada carga financiera y social. El pariente más cercano se dio cuenta de la trampa legal y la implicación económica. Al adquirir la tierra y a Ruth, no solo tendría que mantenerlas, sino que el hijo resultante heredaría la tierra. La ganancia se convertía en pérdida potencial. En ese momento, la vacilación y el miedo se apoderaron del pariente, y su respuesta cambió drásticamente. «No puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela tú en mi lugar, porque yo no puedo redimirla». La negativa del pariente más cercano fue el momento en que el destino de Ruth y Noemí se selló para siempre. Para formalizar la renuncia, el pariente, en cumplimiento de una antigua costumbre israelita, se quitó la sandalia y se la entregó a Boaz delante de los ancianos y de toda la gente.
Este acto simbólico significaba renunciar al derecho de posesión y al deber de redención. Una vez que la renuncia fue oficial y pública, Boaz se dirigió a la multitud y a los ancianos con una declaración solemne. Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Quilión y de Malón. Y también adquiero a Ruth, la moabita, la viuda de Malón, para levantar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. La redención fue completa. Boaz no solo compró la tierra, sino que se tomó la responsabilidad total de Ruth y Noemí, garantizando su futuro. Boaz, el hombre piadoso, el terrateniente justo, se convirtió en el Goel, el Redentor. Los ancianos respondieron con una bendición profética que trascendió el momento. Nosotros somos testigos. Que el Señor haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y como Lea, las dos que edificaron la casa de Israel, y que tú te comportes con poder en Efrata y seas famoso en Belén. Que tu casa sea como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dé de esta joven. Es fascinante notar que en esta bendición se mencionan dos mujeres con pasados complejos, y se alude directamente a Tamar, cuya historia de redención era similarmente arriesgada y crucial. La profecía de los ancianos situaba a Ruth al mismo nivel de las fundadoras de la nación de Israel. La historia culminó con el matrimonio de Boaz y Ruth. Boaz tomó a Ruth y ella se convirtió en su mujer. Él se unió a ella y el Señor le concedió concebir, y ella dio a luz un hijo. El nacimiento del niño fue el clímax emocional de la historia. El vacío que Noemí había lamentado al regresar a Belén fue llenado. Las mujeres de la ciudad que al principio la habían recibido con conmoción y juicio, ahora se regocijaban con ella. Bendito sea el Señor, que no te ha dejado sin redentor hoy, y que su nombre sea proclamado en Israel. Y Él será para ti restaurador de vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera, que te ama y es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. El reconocimiento de que Ruth valía más que 7 hijos, la suma perfecta de la bendición masculina, era la confirmación definitiva del profundo valor y la lealtad de la moabita. Noemí, cuyo nombre ahora podía volver a significar agradable, tomó al niño en sus brazos y se convirtió en su nodriza y cuidadora, experimentando la redención de su propia amargura. Le pusieron por nombre Obed, que significa siervo. Y aquí es donde la historia de la moabita, la viuda extranjera que lo había arriesgado todo en una noche oscura, se conecta irrevocablemente con la historia de la salvación de Israel y del mundo. Obed fue el padre de Isaí, e Isaí fue el padre de David, el gran rey de Israel. La genealogía establece que una mujer que huyó de la hambruna, un pariente redentor justo y una moabita extranjera se convirtieron en los cimientos de la línea real de Judá. Este niño, Obed, se convirtió en el bisabuelo del rey David, y a través de esa línea, muchos siglos después, nacería Jesús el Cristo. La historia de Ruth es el testimonio de que la lealtad gesed, la obediencia radical y la justicia piadosa, sin importar el origen o la tragedia personal, pueden transformar la miseria en un legado eterno. Ella, una extranjera, terminó siendo una de las 4 mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús, un honor inigualable. El camino de las sombras de Moab, el dolor de la amargura, el riesgo de la noche en la era, todo condujo al cumplimiento de la promesa y a la restauración de la esperanza. La historia de Ruth nos enseña que incluso en la época más oscura,
Cuando el caos y la violencia parecen dominar, un solo acto de bondad inquebrantable, anclado en la fe y la obediencia, puede cambiar el destino de una persona, una familia y una nación entera. Nunca subestimes el poder redentor de la lealtad. Si esta historia te ha tocado y te ha enseñado la importancia de la Gesed, suscríbete, comparte este mensaje para que otros conozcan la maravillosa historia de Ruth, y gracias por acompañarnos en este viaje de fe y redención.